Oye, al rojo vivo está la discusión del quinto retiro del 10%. Estamos con Carla Rubilar. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, gusto saludarte. Muy buen día, mucho gusto de estar aquí. Oye, bueno, una discusión que cuando ustedes estuvieron en el gobierno lo tuvieron también así de álgido y uno dice, bueno, nuevamente está, pero hirviendo esta polémica. Porque vamos a revisar, ayer hubo declaraciones muy importantes, muy fuertes, de todas las autoridades que tienen que ver con esto. Primero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la Comisión de Hacienda del Senado, se lanzó con todo contra los retiros, contra el quinto retiro, y dijo que aprobar un quinto retiro del 10% sería como lanzarle una bomba a la economía, Carla. Tal cual. Y lo importante de decir del ministro Marcel es que no es que ahora esté opinando esto, sino que cuando era presidente del Banco Central también fue un férreo detractor de los retiros. Y incluso lo que se planteó es que cuando lo nombró el presidente Gabriel Boric en el Ministerio de Hacienda, era una suerte de garantía de que efectivamente el gobierno no iba a empujar un nuevo retiro más allá de cómo hubiesen votado incluso connotados ministros hoy día de gobierno. Y por lo tanto, nadie podría enrostrarle a Marcel, que en este caso se ha dado una voltereta porque él siempre ha sido duro, como cuando fue presidente del Banco Central y ahora como ministro de Hacienda. Incluso algunos se preguntan si en la conversación para aceptar ser ministro de Hacienda estuvo este tema sobre el tapete y sobre la mesa. Muchos han especulado que fue una de las cosas que él pidió como garantía. Yo soy ministro de Hacienda, pero no quiero saber nada de retiros del 10%. Bueno, pero además de esto, habló el presidente Gabriel Boric, que, digámoslo, había estado con un silencio en cuanto a todas estas polémicas que rodeaban al gobierno. Habló en Argentina. Así es. Él estaba en parte de su visita a Argentina. Hizo un punto de prensa y ahí se le preguntó. Y ahí el presidente Gabriel Boric ratificó que este gobierno no va a apoyar, no va a impulsar un quinto retiro, pero yo creo que lo más noticioso de las declaraciones del presidente Boric es que le pidió a los partidos de gobierno, sobre todo el Partido Comunista, que se alineen con él y que rechacen este quinto retiro del 10%. No, y además es muy importante decir de que él dijo que por muy impopular que fuera, claro, iba a, obviamente, exigir que no se apoyara este quinto retiro y da una frase que no es menor, que es la que están mostrando, es pan para hoy, hambre para mañana, una frase que probablemente la escuchamos muchas veces durante la tramitación de todos y cada uno de los retiros. Claro, bueno, ahora, tal como decíamos que de Marcel nadie puede decir que se ha dado una vuelta de carnero, en el caso del presidente Gabriel Boric sí, él se ha dado muchas vueltas en torno al quinto retiro, ha apoyado, ha rechazado, ahora como presidente dice que no, que sí. Ha tenido una actitud frente a los retiros del 10% zigzagueante, por decirlo menos. Y ahí, bueno, tenemos a la diputada Pamela Giles, que ha planteado que por esta disyuntiva que existe entre lo que se hizo antes y lo que se está haciendo ahora, habría una suerte como de retraso de la tramitación del proyecto de quinto retiro y emplazando muy duramente, ¿no es cierto?, a la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Carol Cariola, que habría dilatado la tramitación. En realidad, entre medio hubo semana distrital, hay que poner un poquito de contexto también porque no se han visto los proyectos. Y ahí ya tenemos novedades en esta semana, ¿no es cierto, Roberto?, de qué va a pasar con esta tramitación, una suerte de carta GAN que la misma diputada Carol Cariola nos está entregando al respecto. Aquí hice una pizarra de lo que viene, de qué es lo que ha pasado, pero oye, fue súper tenso ayer en la Comisión de Constitución, ese cara a cara de la diputada Pamela Giles con la diputada Carol Cariola, porque ella partiendo, o sea, en el minuto cero de la sesión, ella le dice, aquí la presidenta de esta Constitución ha dilatado esto, ha aplazado para darle tiempo al gobierno para que presente su proyecto de medida económica. Y ahí Carol Cariola, como tú dices, le plantea, oye, llevamos 3 sesiones, ¿qué se puede hacer? Aquí hubo una semana distrital, todo, yo he hecho todo lo que ha habido que hacer. Bueno, y aquí está lo que pasó. Ayer en la Comisión de Constitución, con el quinto retiro del 10%, recordemos que ya van 10 proyectos presentados. Se logró un acuerdo, Carla, para fusionar 7 de los proyectos. 7 proyectos entonces han sido fusionados y que son más o menos los que tienen el ADN, que es un retiro, permitir un retiro. Importante decir que no tienen impuestos estos retiros. No tienen impuestos, ninguno tiene impuestos. Entonces se fusionaron 7 y hoy en la mañana, porque ojo, hay noticia, hoy en la mañana, hace algunos minutos, la Cámara de Diputados aprobó entonces esta fusión, que esto hoy día. Esto ocurrió hoy día, la Cámara de Diputados aprobó esa fusión y esto entonces permite
que estos proyectos fusionados se empiecen a ver la próxima semana en la Comisión de Constitución. Efectivamente, y eso implica de que ya una vez aprobada la Cámara dijo luz verde a que se tramite en la Comisión de Constitución los proyectos fusionados del quinto retiro. Entonces, vamos a tener probablemente la próxima semana ya sesiones claras con invitados. Va a tener que ir sin duda el ministro de Hacienda, va a tener que ir el ministro de las Express, Giorgio Jackson, y probablemente ahí van a empezar obviamente todas las discusiones políticas al respecto de si debe avanzar o no. Y la pregunta es, ¿cómo van a votar los partidos oficialistas? Que los diputados votaron, tal vez, probablemente algunos de ellos, a favor de los retiros. Esa es la gran incógnita, ¿Cómo van a aprobar los diputados de gobierno? Como la misma Carol Cariola, que ella fue una firme, una fuerte impulsora de los retiros anteriores, y ahora está, hay que decirlo, en una situación súper compleja, porque ella o se alinea con el gobierno, con su presidente, el Partido Comunista dice otra cosa, y además es presidenta de la comisión que discute estos proyectos. Y además hay frases que efectivamente uno debiera intentar profundizar, que hablan de que el Partido Comunista, del cual es parte, por supuesto, de la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, estaría analizando tal vez aprobar el retiro. Entonces la pregunta es si eso es real. Uno tendría que profundizar si realmente están analizando aprobar como Partido Comunista algún retiro, porque eso claramente va a chocar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque por supuesto que uno de los golpes más duros, y varios lo sabemos, es cuando se desmarcan los parlamentarios de gobierno en una votación, y ya lo decíamos la semana pasada. Nada compite con un retiro. El proyecto de reactivación o recuperación inclusiva que está anunciando el presidente Gabriel Boric tiene 3.500 millones de dólares a entregar en ayuda. Y un retiro es por lo bajo 16.000. Entonces, la verdad es que la posibilidad de competir, ¿no es cierto?, de igual a igual en recursos que le lleguen al bolsillo de la gente con cualquier proyecto de, obviamente, el gobierno, siempre es muy difícil de poder compensar lo que la gente está esperando. Oye, Carla Rubilar, yo te voy a agregar otro pelo a la sopa, otra discusión, porque esto ya está teniendo muchísimos matices, muchos agregados, una discusión que se escapa por acá, se toma otra malformación por acá, qué sé yo. Y esta semana, la gran novedad que ha pasado es que un diputado de derecha, el diputado de RN, Eduardo Durán, es uno de los Durán, hay dos diputados Durán que han sido muy activos, este es Eduardo Durán, el que habitualmente presenta proyectos Jorge Durán, ¿no es cierto? Así Jorge es. Durán, ¿cierto? Pero ahora es Eduardo Durán el que dice, señores, ¿saben qué? Yo creo que esto del quinto retiro está muy complicado, el gobierno no lo quiere apoyar, yo no veo que esto vaya a prosperar, que vaya a lograr los votos, y yo quiero plantear una solución intermedia. Que legislemos un proyecto para retirar solo un palo, 1 millón de pesos. Porque dice él, según los cálculos de él, si se permitiera hasta 1 millón de pesos, porque hay gente que tiene menos de 1 millón de pesos, o sea, en ese caso, si alguien tiene 500.000 pesos, sacaría esos 500.000 pesos, pero hasta 1 millón de pesos, y él dice que con eso se evitaría el efecto de los retiros en la inflación, no complicaría la inflación. Esa es su mirada que plantea él. Sí, que estamos esperando efectivamente a ver si se va a presentar este proyecto. Porque no está acá, no está acá en estos 7 proyectos fusionados, eso porque efectivamente todavía no se presenta. Por eso, entonces súper importante ver si lo va a presentar o no. Nosotros revisábamos un poco los comentarios a este planteamiento del retiro de un palo, y la verdad es que aquí hay dos posturas bien claras entre los que plantean que no tiene que haber retiro, que la inflación afecta a los más pobres, que obviamente esto encarece la vida y que empiezan obviamente los precios a subir, y por lo tanto que no debiera haber un retiro. Eso es lo que plantean algunos, y otros que plantean que en realidad sí tiene que haber retiro, que la plata es mía, que yo quiero incluso mi 100% de ser necesario, y parece que esta opción del millón no ha sido tan bien recibida, incluso por quienes son partidarios de poder retirar, ahora, porque quiero toda mi plata y no solamente 1 millón. Dos cositas respecto de eso. Una es que efectivamente los parlamentarios que están propiciando los otros proyectos dicen, oye, mira, Eduardo, esto va a complicar la discusión y no va por el total. Mucha de la gente que dice que quiere un dinero, quiere ir por más dinero si tiene la capacidad de sacarlo. Pero además, nosotros hemos conversado con economistas y es tan cierto que si se permitiera solo 1 millón no hay un efecto en la inflación, y los economistas todos nos dicen, no, igual tiene un efecto porque el promedio de los retiros del 10% en nuestro país, los retiros 1, 2 y 3, ha sido de 1,4 millones de pesos. Entonces, es muy cercano a eso, es muy cercano al promedio. Por lo tanto, según los economistas, un retiro, aunque sea de tan solo 1 millón o de un tope de 1 millón, sí
incidiría, sí afectaría ya la alta inflación que hay en nuestro país. Y por eso el ministro Marcel habla de la bomba, ¿no es cierto?, del retiro del 10%, que esto sería muy, muy complejo, pero la verdad es que cuando uno sale a la calle, como lo vio uno en todos y cada uno de los retiros, la gente, la gran mayoría de la gente quiere su retiro. Te lo pide. Y te lo dice, te lo pide, lo plantea en la calle, y es muy difícil también explicarle y entendamos y pongámonos en el zapato de las personas que cuando ven que efectivamente el aceite supera los 3.000 pesos, que tenemos toda la vida muy cara, tomates, limones, harina, etcétera, para qué decir carne y otros productos más complejos. Lo cierto es que explicarle de que si nosotros inyectamos más recursos, ¿no es cierto?, y más bonos o efectivamente retiro, eso sube aún más los precios. La gente obviamente lo que ve es que está la vida cara, y si está la vida cara necesita plata en el bolsillo. Entonces esto es muy, pero muy difícil. Pero ¿sabes qué, Carla? Mira, yo entiendo ese punto, entiendo que la gente dice, oye, tengo el costo de la vida más alto y por lo tanto necesito más dinero. Cuesta explicarle a esa gente que ese más dinero de un retiro le va a generar más inflación. Pero lo que yo no entiendo es cómo los diputados dicen, queremos que se permita un quinto retiro porque hay inflación. Eso yo no lo entiendo de los diputados. Los diputados debieran manejar ese concepto. Debieran manejar que un quinto retiro va a tener un efecto en la inflación. Por último, vean otra alternativa u otro argumento. Pero decir, oye, quiero el quinto retiro para subsanar los efectos de la inflación, si el quinto retiro también te va a generar inflación, eso yo no entiendo que los diputados no lo manejen. Ahora la pregunta es qué va a hacer el gobierno para presentar como proyecto alternativo, porque efectivamente uno siempre dice que todas las ayudas sociales que se presentan son pensando en la ciudadanía, por supuesto que es así, pero cuando está en el debate un quinto retiro, siempre es innegable que va a empezar a compararse y se va a ver si es que está tratando de frenar efectivamente que se aprueben al menos los votos oficialistas, que son los más duros cuando se desmarcan. Y la pregunta es, y estamos esperando, se ha atrasado un poquito el anuncio por parte del presidente Gabriel. Iba a ser hoy. Ya no, da la impresión de que ya no lo es. No lo mañana sabemos, jueves. ¿ya? No a mí me da la impresión que va a ser mañana jueves. Perfecto. El anuncio económico, de medidas económicas. Han comentado que podría ser, han salido en medio de comunicación, incluso una cadena nacional, y la pregunta es qué va a venir en esos anuncios económicos y si van a ser capaces de parar los votos oficialistas para un quinto retiro. Entonces la pregunta que ha salido ahí es si esto va a estar basado efectivamente solamente en IFE laboral, que ha salido en algunas publicaciones. ¿Cuál es el IFE laboral? Ese recurso que le ponemos a la... Podríamos colocar acá las cosas que al menos han trascendido. Sí. Voy a ahorrar nomás porque no sé, me movió, pero podríamos ver más o menos qué es lo que ha trascendido que trae el paquete de ayuda económica, que todo indica que va a ser mañana jueves. Sí. Yo diría que hay varios elementos, Carla, que pueden ser aquí importantes. Uno, el IFE laboral. Así es. El IFE laboral, y aquí también quiero hacer una crítica política, porque aquí hay tantas cosas que uno ve que se dan vuelta de carnero. A ver, por ejemplo, el tema de los colegios. Ahora, pucha, ¿saben qué? Nos fuimos al chancho tanto tiempo con los niños en clase. El retiro. Antes era muy bueno el retiro, ahora es malo el retiro. Y ahora el IFE laboral. Cuando se anunció de parte del anterior ministro de Hacienda que el IFE laboral lo iban a extender y que esa extensión iba a involucrar al gobierno nuevo, hubo toda una polémica. Y ahora resulta que en este paquete de medidas económicas, el IFE laboral va a llegar hasta septiembre. Ese es uno de los anuncios que se va a hacer, Carla. Sí, y efectivamente, bueno, lo primero es decir que a mí me parece súper bien, y yo voy a aprovechar las declaraciones del ministro de Educación, de decir de que efectivamente los niños tal vez debimos haber, sobre todo en los sectores más vulnerables, haber hecho un esfuerzo para que llegaran antes y abrir las escuelas. Esa frase de que las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre, es un aprendizaje que nos costó, así que yo valoro muchísimo lo que dijo el ministro de Educación. Pero sí, y tal cual como tú dices, Roberto, en el IFE laboral aquí ya se anunció, se filtró, y además el ministro de Hacienda como que lo reconoció, que podría haber una extensión hasta septiembre del IFE laboral. ¿Y qué es el IFE laboral? Es un bono que va al bolsillo de las familias, del trabajador. No de la empresa. No pasa por la empresa, no pasa por el empleador, va directo al bolsillo del trabajador
y que lo que hace es finalmente incentivar que uno tenga un contrato formal. Porque ¿quiénes son los que reciben el IFE laboral? Quienes tienen un contrato formal y obviamente tienen hasta 3 sueldos mínimos. Ese es el sueldo en el cual va a acceder una persona a tener IFE laboral. ¿Y cuánto dinero le vamos a poner en el bolsillo? Va a depender efectivamente de cuánto sueldo tiene. Hasta el 60% de ese sueldo, si es una mujer, si es una persona mayor de 55 años o si es un joven de entre 18 y 24 años. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos hasta un tope de 250 o un 60% de sueldo y más platita? Porque tenemos que reactivar donde ha costado más trabajar, donde ha costado más recuperar el trabajo, en las mujeres, en las personas con discapacidad y en los jóvenes. Y en el caso de los hombres, entre 24 y 55 años, es un 50% de este sueldo o con tope de 200.000. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto, de cómo viene el paquete de ayudas económicas, que todo indica que va a ser entregado mañana jueves. Habría una cadena nacional en la noche con el presidente Boric informando de esta materia, pero vamos a explicar, la gente está muy interesada en esto del IFE laboral, quiénes pueden sacar este dinero, cuánta es la suma. Todo eso lo vamos a explicar a la vuelta de estos pequeños comerciales.